Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a las profecías bíblicas. Y en esta tarde vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses. Pero anteriormente habíamos estado estudiando acerca de Efesios. Es un libro extraordinario en el cual estuvimos muy entretenidos, estudiando todo lo que pasaba con Efesios y las enseñanzas que nos tenía para con nosotros. Y el tema de este día se titula Dios libera al hombre. Pero antes de comenzar y continuar, vamos a darle una cordial bienvenida a los hermanos aquí. Voy a comenzar con la hermana Lidia. Bienvenida, hermana Lidia. Gracias, ¿cómo está usted? Hermana. Muy bien, gracias a Dios que me ha permitido estar aquí con usted. Amén. Amén. Bienvenido, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy ¿Qué tal, bien. hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Amén. Placer saludarlos desde aquí y desearles lo mejor en el Señor. Amén. Cuando comenzamos este libro de Filipenses, hermano Sebastián, habíamos estado hablando de cómo fue la conversión de Lidia y su familia. de Pablo, y luego que al terminamos con Lidia, que fue una mujer que vendía Púrpura. telas de diferentes colores, ¿cierto? Entonces teñía telas y así las vendía. Ese era su trabajo. Pero también luego estábamos hablando... Como quien dice, hilados y tejidos. Exacto. Hilados de tejido. Así es. Entonces, y después estábamos hablando acerca de que Pablo llegó a cierta ciudad donde se le acercó una mujer que era pitonisa y que él estaba diciendo cierta verdad. Era verdad, pero en la forma que lo decía fastidió a ellos, que decía que los escucharan que eran siervos del hombre de Dios Altísimo. ¿Era verdad eso? Claro que sí era verdad, pero ¿les molestaba eso a ellos? Al principio no, pero conforme fue la mujer diciendo tantas cosas, les fastidió demasiado. Ahora bien, el tema de hoy se titula Dios libera al hombre, hermano. ¿Qué me dice usted acerca de Dios libera al hombre? Bien, usted dijo algo y todo que quizás de entrada no lo tomó en cuenta el apóstol Pablo y sus colegas y todo, como esta mujer lo hacía, pero esta mujer lo hacía repetidas veces y todo. Llegó el momento quizás que llegó a pensar o sentirse como que si ya lo hacía con un cierto de mofa. Sí. Entonces, y el apóstol increpó al mal espíritu que la poseía ella. Veamos un poquito el versículo 16, como de tan bonita que iba la obra de Dios trabajándose en la ciudad de Filipo. Ya aparece alguien ahí todo como para querer obstruir la obra de Dios que no está causando daños a las personas. El versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿dónde era la oración? A la orilla del río, Okay. sí. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ella era esclava, adivinando. Versículo 17. En el 17 dice lo siguiente: Está siguiendo a Pablo. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Como ella era conocida de alguna manera,
ella quería hacer resonar el Dios principal que ella tenía por sus deidades, ¿no? Como el Dios Zeus. Ella quizás quería congraciarse a su línea y todo, pero en realidad los apóstoles no eran de esa línea. Entonces, decíamos en el versículo 18 también, que no le gustó al apóstol, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora preguntémonos nosotros, ¿quedó libre la mujer de este espíritu? Sí. Era un vaso, un recipiente donde estaban los espíritus de los demonios en ella, esclavizándola. Claro que sí. Ahora mi pregunta es otra, hermano. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que en ella había un espíritu malo? Ahí lo explicó en los pasajes, que ella daba ganancia a sus amos. Sí, pero Pablo, ¿cómo se dio cuenta de eso? Por O sea, eso, porque no estaba de acuerdo. Cuando llega un grupo de misioneros y todo, inmediatamente los conciudadanos de allí, inmediatamente le dicen y todo quién es ella. Okay. Y Pablo ya tenía la idea de todo, pero por no ser fastidioso, imprudente, todo, se lo aguantaba. Y se lo aguantaba. Pero un momento que le dijo, ya estuvo suave, ¿no? Por favor, no siga más con eso. Ahora, cuando el tema de nosotros dice Dios libera al hombre, ¿qué queremos decir con esto? Dios está más que dispuesto a liberar a los seres humanos cuando le permitamos a Él y nos queramos dejar ayudar. Veamos entonces Lucas capítulo 4, versículos 33 en adelante. Lucas 4, 33 en adelante, miren. Dice lo siguiente: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, versículo que sigue, hasta el 37 vamos a leer, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Versículo 35. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Yo pregunto, ¿el mismo espíritu que obró en el Señor Jesús estaba obrando en los discípulos también? Claro, claro que sí. Entonces, ¿iba en proyección el Evangelio de Dios? Entonces, ¿qué quería el diablo? Obstruir la obra de Dios. Sí. La orden de Cristo Jesús fue más severa. Le dijo: cállate, enmudece, le dijo todo. Te ordeno que dejes a esa persona solo y lo liberes. Claro. El Evangelio en Filipo ya estaba caminando hermoso, bonito, ya estaban habiendo bautismos y todo. Y entonces dijo el diablo: voy a ver yo cómo muevo la cola yo por aquí y voy a sacar partido también de todo. Y verá usted que muy pronto vienen unas malas noticias. En la siguiente pregunta que usted trae, o quiere que dé otra cita bíblica. No, permítame. Hermana, ¿usted tiene algún comentario acerca Sí, acerca del espíritu malo que estaba ahí en esta muchacha. Y dice, ¿cómo le dijo Jesús? Dice, Pablo se conmovió dentro de sí cuando ella daba de gritos, y dice, y dándose vuelta dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el mal espíritu así reprendido le dejó. A sus amos les había agradado que clamase detrás de los discípulos, pero cuando el mal espíritu la dejó y vieron en ella a una mansa discípula de Cristo, se enfurecieron.
Y ahora es lo que viene. Dice, mediante las adivinaciones de ella, ellos habían obtenido mucho dinero y ahora se desvanecía su esperanza de ganancias. O sea, de que al salir el espíritu ya no había posibilidades de que él ella continuara con sus Ganancias. 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 Con Porque aquí dice con la que- habilidad que tenía. Sí, y dice que ellos vieron, dice, en ella una mansa discípula de Cristo y se enfurecieron Así es, sí. porque ya no les iba a producir más ganancias. Miren, más enseguida vamos a ir mirando en todo qué Dios estaba dispuesto a hacer por esta mujer, Sí. que ya quedó allí liberada por el apóstol Pablo. Y ella allí, como quiero decir, ¿y ahora qué? ¿Qué me vendrá después? ¿Cómo me van a ver mis amos? Ahora que ya no voy a producir nada. Me quitaron la ruina, entre comillas, la ruina, que la hacía ver bien a ella. Me imagino que quizás tenía hasta ciertos acordes más especiales por traer ganancias. Exacto. Cuando un esclavo trae ganancias al amo, yo me imagino que hasta en mejor estado Mire, de hospedamiento Sí, mire, puede dice, estar, ¿no? Satanás no podía permitir que el trabajo continuara sin ser molestado. Ajá. Buscó desacreditarlo identificando su propio trabajo con él. La damisela que siguió a Pablo y Silas diciendo, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que nos muestran el camino de la salvación, se dice que han sido poseídos por un espíritu de adivinación, Margen Pitón. Ella era sin duda una sacerdotisa de Apolo Pitio, cuyo principal templo y oráculo estaba en Delfos. A este célebre oráculo la gente acudía en multitudes para recibir información, tal como ahora la gente va a consultar a notables medium espiritistas. La damisela era realmente una medium espiritista, a quien controlaba Satanás y por medio del cual trabajaba. El efecto de su testimonio con respecto a Pablo y Silas, a pesar de la verdad exacta, sería provocar que las personas que se sintieran favorablemente impresionadas por la predicción pensaran que estaban en armonía con ella. La reprensión de Pablo estaba en armonía con su mandato. No tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto significa que si Pablo y Silas hubieran permitido que ella siguiera diciendo, el pueblo que estaba escuchando a Pablo, bien hubiera podido pensar que la mujer venía con ellos. Esa era la razón. La misma deidad de ella representaban los demás. Exacto. Mira, hermana, eso era un revoltijo rápido, se presta el diablo rápido para confundir a la gente, todo. Así Por es. eso debemos de entender que lo que es de aquí, y lo que es de acá es de acá. Eso lo confrontó el profeta Elías y le dijo, Sí. ¿hasta cuándo vas a estar claudicando con dos pensamientos? Sí. O quieres servir a los baales o servimos a Dios y todo. Y entonces lo confronta y todo. ¿Por qué? Uno no puede estar jugando a dos tipos de espíritu. Así es, hermano. Entonces, ¿por qué decimos nosotros en nuestro tema de que Dios está más dispuesto a liberar que dejar al hombre hundido donde se encuentra? Miren, leamos un poquito en Lucas 8. La lectura es larga, pero solo voy a hacer referencia. Ahora vamos a leer 2 versículos. Lucas 8, 35 al 37. Lucas 8, 35 al 37. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido, salvado el endemoniado. Versículo 37.
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hermano, en ciertas ocasiones Jesús le dijo a un hombre: desciende de ese árbol, que esta tarde estaré en tu casa. La salvación ha llegado a ti. Sí. Y hermano, cuando Dios hace acto de presencia liberando estos malos espíritus, la salvación ha llegado a esa persona. La salvación ha llegado a esa región, no solo al que le hicieron el milagro, sino que todos pueden ser bendecidos. Pero ahí dice todo que le dijeron a Jesús: vete, vete, porque la pérdida de nuestros puercos, que se fueron al precipicio y te ahogaron en el mar, nos es más ganancia que tenerte a ti en nuestro corazón. Vete, vete. Esa es la triste realidad. Por eso que mucha gente sigue atada a todos los yugos que pone el demonio en cada ser humano. Así es. Ahora, hermano, dígame, ¿cuál fue la reacción de los amos o del amo de la muchacha? Entonces seguimos en el libro, el capítulo 16, porque yo estaba en Lucas, de Hechos 16. ¿Qué nos dice Verso 19. 17. el versículo 19? Hechos 16, 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Yo pregunto, como un cristiano es indefenso, no puede usar la fuerza, les echaron mano, pero no tuvieron una orden primero de un juez para capturarlo, sino que tomaron la ley en sus propias manos y lo llevaron a las autoridades que representaban el poder civil de ese tiempo. Lo mismo que hicieron con Jesús. ¿Y qué sucede en este tipo de hombre que hace ganancia, como dice ahí el versículo? Mire, como al ver que la ganancia se les había ido, y si habían estado haciendo ganancia, vaya a saber usted cuánto dieron de mordida y todo para que los azotaran más tarde, y todo, sin piedad y sin misericordia, no más porque se sentían heridos de que su espíritu de ganancia se les había ido. ¿Alguna? Sí, aquí dice también, mediante las adivinaciones de la muchacha ellos habían obtenido mucho dinero y ahora se desvanecía su esperanza de ganancias cuando ya fue liberada. Y dice, el propósito de Satanás quedó derrotado, pero sus siervos apresaron a Pablo y a Silas y llevándolos a la plaza los entregaron a los magistrados diciendo, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Y qué pasó después? Ok, hermano. Bien, ¿qué le parece si miramos Hechos 19, 24? Hechos 19, 24, miren. Hechos 19, 24 dice lo siguiente. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Yo pregunto, ¿pueden estos individuos comprar cualquier autoridad? Claro que sí. Estos son los tipos de personas que más tarde son prestamistas, usureros, manipulan y esclavizan a la gente con unos grandes intereses y todo. Vamos a ver entonces Hechos 21:30. Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta.
¿Cuál es el cometido del diablo? Hacer cualquier buruca y utiliza a la gente no santificada. No tienen interés en Dios. Quieren que Dios esté lejos de sus vidas. Se creen dueños de todo, aún hasta del mundo, y quisieran que ningún cristiano estuviera presente alrededor de ellos. Ellos hicieron todas estas cosas con ellos, y sí que les fue muy mal a los predicadores. Sí, Me fue mal. los Porque mire lo que dice azotaron. aquí. Los magistrados les desgarraron sus vestiduras y ordenaron que los azotaran. Cuando los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Ahora dígame, hermano, ¿cuáles fueron los cargos que se le presentaron contra él entonces? Para que le hicieran todo eso. Imagínense ustedes. Los cargos, guarden en mente usted que para juzgar mal a Jesús se inventaban testigos falsos y todo. Esto que no iban a hacer y todo. Vamos a ver qué dice el versículo 20 y el 21 del capítulo 16 que estamos leyendo del libro de Hechos. Versículos 20 y 21. Hechos 16, 20 y el 21. Hechos 16, 20 y el 20. Y presentándolo, después de haberlos agarrado, ellos tomaron la ley por sus manos. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué título le dieron? Judíos. Solo judío. ¿El judío era querido? No. No era querido el judío. Era odiado. Mire. Ahora sigamos el versículo 21. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué orgullo. Vean qué orgullo de imperialistas y todo. Y vamos a ver en todo qué sucede. Resulta que viene el proceso de juzgarlos según estos tipos que representan el poder civil. Lo irónico y errado de los magistrados es que, sin comprobarlo, pronto creen al pueblo. Y como ellos se creen que ellos fueron elegidos por el pueblo y por el pueblo, sin hacer averiguaciones, encierran a las personas. Exacto. Es que así ha sido el ser humano. Y esta estrategia, esta mala jugada la conoce muy bien, esta treta la conoce y la maneja muy bien el diablo. Sí. Siempre le saca partida. Y siempre ella ha dormido a los magistrados de todo. Y ya va a ver usted si tiene algo y si no le continúo. Permítame, ustedes podrán decirse por qué es que por qué los judíos siempre han estado en la lupa de la gente, ¿verdad? Pues miren, aquí en este caso de Pablo y Silas era porque por ser judíos y por ser cristianos tenían doble penalidad, porque ya el emperador Claudio ya había decretado la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma. Entonces ahora que ellos dos hayan regresado, habían cometido como una violación a la ley, porque no los querían allí. Ahora, si ellos hubieran regresado y no se hubieran dado a conocer como cristianos, pues tal vez hubiera dejado pasar a alto, ¿verdad? Pero comenzaron a predicar, pero sobre todo, no era porque estaban haciendo alboroto, sino que porque habían hecho perder dinero a los amos de la mujer. ¿Por qué? Porque les sacaron los demonios a la mujer que antes les proporcionaba dinero. Mire, le voy a mostrar en la Biblia cómo los magistrados siempre se han equivocado y no hayan que hacer cuando cayeron en una mala jugada por provocación. Versículo 37, mire lo que dice. 37. ¿De Hechos? Hechos 16. Hechos 16, 37. Pues habéis traído a estos Pero hombres. Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, les dijo. Por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Y qué creen ustedes que hicieron? Lo hicieron. ¿Estuvieron dispuestos a dar la cara? No, Leamos el versículo que dice. 38. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados. Y los alguaciles volvieron a decir, o saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Silas y Pablo, creo que Silas como que también era romano también Sí, y todo. sí. Y ahora estarían en problemas. Ahora el cargo de ellos estaba en peligro. Pero como el cristiano no es litigioso, se No salvaron debemos. y todo. Y Pablo quería que vinieran y ellos lo sacaran claramente. Versículo 35. Miren lo que es la lección del 35 ahora. Y el 36. Del mismo capítulo 16. Y el carcelero. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Miren nomás, qué chulada de ley, ¿no? Después que lo mandan bien apaleado, sin causa alguna. Es que esos han sido los sistemas jurídicos nuestros en toda esta historia. Y el presente no es la excepción tampoco, porque todo el mundo está manchado, porque mal gobierna el ser humano. Si pusieran primero a Dios como el juez, cuando llama a testificar a una persona la Biblia, y se sujeten a los principios de Dios, porque todo poder civil es puesto por Dios, y le da el privilegio al hombre que estudia justicia. Pero como se dejan mal influenciar por hombres perversos y todo, ellos mismos caen en la trampa. Así ¿sí? es. Así es. hermano. Así Define- qué precioso si todos los mandatarios No me anden haciendo enojar ustedes a mí. buscaran a Dios, ¿verdad, hermano? Y así como Salomón que le oró al Sabiduría. Señor y pidió sabiduría para poder guiar a este Tienen pueblo. una pista de un hombre como Salomón, que sí estaba actuando conforme el corazón de Dios. Exactamente. Deme un ejemplo. ¿Te acuerda de algo? ¿Usted? La oración que le hizo Ok. Él no pide riqueza ni nada, no, pide él pide dirección, conocimiento. Conocimiento. así Ok, es. ¿cómo guiar? Pero deme un ejemplo en la práctica que llevara a cabo Salomón. Bueno, acordémonos que al principio, los primeros años, fue un seguidor de Cristo excelente, fue un excelente, Sí, pero él tuvo ciertos juicios que designar. bueno, cuando tuvo la oportunidad de decidir de quién era el hijo. Eso quería que me dijera. El niño. Eso quería que me dijera todo. Y cogió un cuchillo. No, cuchillo no. ¿Qué fue lo que cogió? Una espada. Una espada, perdón, pues un sable, ¿no? Y entonces dijo, ¿a quién le dio la espada a él? Al soldado para que lo partiera en mitad. Sí. Y para que partiera aquel niño, él ya sabía que la que ¿Era la mamá real? la mamá real iba a permitir o no permitir. Que no lo iba No a lo permitir. iba a permitir. No iba a permitir, iba a decir que se lo dieran a la otra lo diera mamá, a la otra, en exacto. tal de que viviera de todo. Así es como se ven las cosas hermosas, miren. ¿Ve? ¿Se acuerda usted de Moisés cuando lo tiraron en el río? Ujú. ¿Qué prefirió ser su mamá? Perderlo. Perderlo. Por la fe que ella tenía Sí, y que había. que lo agarraran por ahí Exactamente. las hijas de Pero Faraón. mire cómo dice el Espíritu Profecía, que ella tenía una grande fe, que iba a haber un libertador, y con esa fe lo puso en la canastita, y ella sabía que Dios iba a tomar Y a ella se le dio el privilegio de cuidar. de cuidarlo Claro, también. sí. hermano. Sí. O sea, que no se separó de la Así verdadera es. madre. Así es. es. Ahora, hermano, Por eso, hermano, tenemos que orar todos los días por los mandatarios, porque dentro de ellos siempre hay alguien que tiene un corazón sensitivo para Dios. Y Dios lo puede tocar para hacer leyes justas,
para los hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Sí. nosotros nos adelantamos bastante ya. Y hermano, después que Pablo y Silas, habiendo sido azotados y habiendo sido despedido de ahí, ¿qué pasó? Bueno, mire. Yo miro y escucho también. Vamos entonces al versículo 23 y el 24. Según usted me trajo para acá, aunque yo tengo otros pasajes que Ok. quería considerarlo. Y después de Considéralo. haberles herido, Pero nosotros si quiere lo comenzamos consideramos a antes de personar proceder que acá. Sí, 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 con todo esto. considéralo. Por ejemplo, habiendo mire, recibido el mandato de a mí me gustaría que vayamos a Juan 6:44. Juan 6:44. 6:44. Juan 6:44, ya que venimos hablando de toda esta libertad que Dios ofrece al hombre. En 6:44 dice, queriendo Dios liberar a las personas, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo el pasaje bíblico y todo? Que Dios está más que dispuesto a tocar el corazón de las personas. El problema es que nosotros tenemos que cederle a Dios Así ese es, permiso hermano. para que pueda ser rescatado de la condición que se encuentra. Capítulo 8 de San Juan, verso 43. Capítulo 8, verso 43. Otra cita. Ahí está. Jesús habló y dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Miren, nosotros en el corazón o en el silencio de nuestro ser, sí sabemos reconocer la voz de Dios. Pero nos ata más este mundo y nos tiene por allí subyugado. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué van a pensar mis vecinos, mis familiares, si yo tomo esta decisión que Dios me está haciendo para formar parte de su pueblo liberado? San Juan 12, verso 37, en adelante. San Juan 12, 37 hasta el 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y que se conviertan y yo los sane. No se puede sanar a una persona cuando por allí a la fuerza quiere llegar a la causa de Dios. ¿Se ha chocado usted con personas que tiene años en la iglesia y no cambia? Sí. Sí, hermano. Entonces ese no vino por el Espíritu de Dios. Hace de ser otro espíritu que lo trajo. Vamos a unos últimos textos más. Lucas 19, 9. Lucas 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Yo pregunto, ¿es usted hijo de Abraham? ¿Lo ha hecho Dios hijo de Abraham? ¿Le ofrece la adopción como hijo de Abraham? Claro que sí, porque en Cristo Jesús, dice, no hay judío, ni griego, ni gentil. Todos somos en igual. Cristo Amén, amén. uno solo, o una sola Amén. familia. Termino con este otro versículo que estaba pendiente, Hebreos 3:15, para que Dios pueda liberar al hombre. Hebreos 3:15. Y vamos a volver a la pregunta que me dio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pregunto yo, hermano. Estas personas que tenían los espíritus de pitonisa o de pitón, tenían la oportunidad
de echar mano a la vida eterna? Claro que sí. Claro que sí. Ahí estaban los discípulos y todo, dispuestos a ayudarles y todo. Y vamos a ir continuando, desarrollando el relato que usted me hiciera la pregunta en el versículo 23 y 24 de Hechos 16. Hechos 16, vamos a continuar en el versículo 23 y 24. Dice la siguiente: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Una hermano? cadena. El cepo es una cadena. Era de un madera. grillete Un de grillete piedra redonda o de hierro que Madera. también le llamaban blackberry. ¿Y qué le suena a usted el blackberry? Negro. Una vez que el blackberry llega a las personas, ¿se libera la persona del blackberry o el blackberry lo libera él? ¿O los dos se quedan juntos? Los dos se quedan juntos. Se quedan juntos porque el teléfono fue diseñado para pegarlo a usted y a mí. Oh, está hablando de teléfono. No, está hablando del cepo. Es. No, pero Del del Blackberry cepo. está Y en hablando el de cepo teléfono. tenía que quedarse ahí hasta que se pudriera, si era posible. Ese es el deseo del diablo. Pero sigamos, entonces. De estar en la cárcel y maltratados, nosotros podemos ver que Dios tiene métodos para sacarlo a uno de la profundidad de la tierra donde lo hayan metido a uno. Versículo 25. Vamos al versículo 25 ahora, No estamos adelantando. de Hechos 16. Pero a medianoche, aquí vamos a aprender algo, cuando se está en tristeza y sufrimiento, hay que hacer eso, mire, orando, número uno, Pablo y Silas, en conjunto. Cantaban. Segundo, cantaban himno a Dios y los presos, ¿qué cosa? Oían. Versículo que sigue. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué le pasó a esos blackberries? Fueron sueltos, no ataron más a ellos de todo. Yo pregunto, ¿tiene Dios poder para desatar al hombre? Claro que que sí. sí. En ¿Qué oración. tiene que hacer el hombre? Permitirle a Dios que actúe en él. Ya. Así es. Pero Así mire es que- qué bonito aquí donde dice, A ver, y a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Imagínense que estaban ahí presos y con el cepo. Que Mire, debe de haber sido bien difícil tener eso en los pies. yo les pregunto a ustedes, ¿lo malo lo convierte Dios para bien? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí. ¿Quién es el portador de lo malo? Satanás. Satanás. Cuando el diablo traiga un plan malévolo hacia ustedes y hacia mí, véanlo de frente y estúdienlo primero en el nombre del Señor Jesús y díganle, ¿qué quiere, Señor, que yo aprenda de esta lección con este individuo enfrente de mí? Dame en primer lugar paciencia para considerarlo digno de la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento y se salven. Entonces ahora vamos a ver si es que la aparente situación mala, Dios la puede tornar para bien. Versículo 29 y el 30 del mismo capítulo 16. Versículo 29 y el 30. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién es ese? El carcelero. El carcelero, porque ya se quería arrojar sobre la punta de su Para espada y para matarse. matarse. No, le dijo Pablo. ¿Qué pasó, Musai? No te vas a matar, le dijo. Nosotros no hemos venido a perder a las almas, hemos venido a salvarlas. Por favor, quédate, aquí estamos todos. Nadie se ha ido.
¿Ya? Mira el comentario, qué Ah, a lindo ver, lo hable, que hermana. dice aquí. Dice, primero dice, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanza. Eso es lo que usted explicó, que cuando estamos en situaciones difíciles, Así es. tenemos que confiar en el Señor, y ahí está la oración, y con la certeza que el Señor nos va a contestar. Y luego dice, cuando de repente estaban ellos orando, ¿verdad? Y cantando alabanzas, cuando de repente se produjo un gran terremoto, de manera que los fundamentos de la cárcel fueron sacudidos, donde ellos estaban, ¿no? La Ajá. cárcel. Y vi que inmediatamente el ángel de Dios soltó las ataduras de cada preso. El carcelero, al despertarse y ver abiertas las puertas de la cárcel, tuvo miedo. Pensó que los presos habían escapado y que él iba a ser castigado con la muerte. Pero cuando estaba por matarse, Pablo clamó con fuerte voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense qué tremendo era esa penalidad, que si se escapaba un prisionero, la vida del soldado estaba en prueba, en ¿no? peligro. En peligro es la cosa. Como quien Así dice, usted me responde por ello. Así es que Y mire lo que tremendo. sigue, dice. Ahora ya entiendo por qué él, en lugar que el otro lo matara, pues prefería matarse él mismo. Sí, porque le podían dar un trato de tortura. Ujú. Por haberse Y hay descuidado quien según prefiere ellos, morir ¿no? de un solo tiro y no que lo estén torturando. Pero mire que dice, el poder de Dios convenció al carcelero, pidió luz, entró y fue temblando para postrarse delante de Pablo y Silas. Luego sacándolos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Ahora, hermano, yo le tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cómo es posible que el carcelero, simplemente porque no se habían escapado los prisioneros, haya creído en Dios? ¿No cree usted que, que habrá sucedido algo más además de eso? Cuando el corazón contrito hace lo contrario a la naturaleza del hombre, hay un mensaje. Está en tristeza, está en apuro, está privado de libertad, está maltratado, sangrando, y en tales condiciones hacer lo contrario, lo opuesto. En vez de quejarse, alabar el nombre de Dios con unas espaldas laceradas, hermano, Sí. músculos desgarrados. ¿Usted cree que habían mosquiteros alrededor de la cárcel? No, y las moscas quizás tenían Ratones ahí. que estárselas espantando, quizás dormían boca abajo. Hermano, mire, anteriormente ustedes leyeron ahí de que ellos estaban en la cárcel, habían dos grupos, dos lugares. Los primeros que tenían que les favorecía a los prisioneros ver la luz, ¿no? Y los que estaban más adentro ya no tenían ni siquiera, ni aire llegaba allí. Era una deprimencia tremenda donde ellos estaban. Ahora, al verse que ni siquiera se podían ver ellos mismos, sabiendo que estaban con esas cosas en los pies, que de tan apretados que estaban, se sangraban. Con un medio movimiento, ya la piel ya estaba rota. Imagínense el dolor, el sufrimiento, la falta de oxígeno y todo eso, qué deprimencia. Sí. Y aún así cantando y alabando al Señor. Ahora mi pregunta anteriormente era, ¿cómo es que el carcelero, de primas a primeras, le pregunta a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo me imagino de que para eso él habrá escuchado antes alguna predicación de Pablo. No, y qué más el testimonio de los mismos, de Pablo y Silas, porque qué testimonio es lo que estamos hablando, lo que está diciendo el hermano. Después de haber sufrido azotes y todo eso, y ellos están orando y cantando. Y cuando al fin el carcelero vio el milagro del Señor, ¿verdad? Pues puro testimonio. Sí, el testimonio y el carcelero sabe quién merece un castigo, un encierro. Y el carcelero sabe quién no la debe.
Sí. ¿Quién no las debe? Y Por entonces- experiencia, Sí, ¿verdad? Entonces todo el eso carcelero- convierte a las personas, nomás por el puro testimonio, deshace la conciencia de las personas y dice, qué barbaridad, ¿cómo pueden estos testificar de esa manera cuando los han hecho pedazos, Sí. a varazos? ¿Verdad? Por eso es que dice, le dice, cree en el Señor y Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El carcelero reunió entonces a todos los de su casa y Pablo les predicó a Jesús. Así quedó el corazón del carcelero unido al de sus hermanos y lavó las heridas dejadas por los azotes, y él y toda su casa fueron bautizados aquella noche. Puso luego comida delante de ellos y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. Alabado y glorificado. ¿Se parece sea. el caso de Lidia? Sí. ¿Ve cómo va creciendo la iglesia? Exactamente. ¿En qué condiciones la iglesia ha crecido entonces? Pura persecución. Y es triste y doloroso que el diablo usa a los seres humanos con ciertos pensamientos no racionales para actuar mal y castigar. Es que el que hace el bien al humano no merece estar en cárcel. Hermano, y ahora, ¿qué de nosotros? Que vamos a pasar persecución. Necesitamos ver la segunda pregunta porque ya estamos concluyendo. Ahora me gustaría saber qué hicieron Pablo y Silas respecto a este maltrato que les dieron tan injustificado. Bueno, leo En el segunda, 16:25. leo en primera de Tesalonicenses 2:2 dice, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con grande combate, dice ahí todo. Mire, no es solo combate físico con las personas, es un combate espiritual, como queriendo decir, a lo que yo me metí. Este es el Evangelio, este es del reino de Dios. Padecer estas cosas, tener punteo, encaramiento con la gente y todo, que no consigne a la idea del Evangelio que portamos nosotros. Bueno, dice todo que la convicción de las personas los hace testificar así. Vamos ahora rápidamente a Hechos 16:25, creo que ya lo leímos. Vamos a repetir. A Romanos 8:35. Romanos 8:35 hasta el 39. Romanos 8:35 desde hoy. ¿Quién nos preparará? Dice, ¿quién nos separará, del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Estas declaraciones bíblicas. Esto lo demuestra la convicción de un hijo de Dios como ustedes y como nosotros que luchamos todos los días. El Espíritu dándose el tiempo, mientras usted desarrolla día con día, prueba tras prueba, templanza, mansedumbre, tolerancia, un montón de cualidades que debe desarrollar el cristiano y todo. Aguantar todo esto adentro, retenerlo y todo, por amor al que un día nos testificó la realeza de lo que es la vida de un hijo de Dios. Quiero darles últimos pasajes porque estamos para despedirnos de esta última cita que hemos tenido con ustedes. Y vamos a ver el libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27 en nuestra primera instancia. Hebreos 11, del 24 hasta el 27. Dice lo siguiente. 11 del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En mi primera entrada a estos textos finales, yo le quiero decir, querido amigo, querido hermano, ojalá y crezcamos en esta convicción de estos hombres, cómo ellos miraban a Dios y cómo ellos querían identificarse, no apreciando los beneficios de este mundo, sino que proyectándose por el espíritu de la fe a algo que tiene mucho más superior vitalidad que lo que al presente nos presenta este mundo. Así es. Así es, que hermano. es lo que yo puedo decirles a ustedes, que si nosotros luchamos hoy en día, luchemos legítimamente para que en un día, si nos toca descender a la tumba, vayamos revestidos de la gracia de Dios, para que en aquel día oigamos nosotros la voz de nuestro Maestro que diga: despertad, oh moradores, tú que duermes en el polvo, resucita. Y nosotros podamos resucitar para ver al Señor venir en gloria y majestad. Amén. O si nos da el privilegio de verlo venir sin ver la muerte. Así Los es. últimos versículos están en los últimos versículos del 36 al 40. Vamos a leerlo rápidamente. El mismo Hebreos 11. Hebreos 11, 36. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Y todos estos, aunque proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros. Qué bárbaro, ¿no? ¿Quiere El decir algo Espíritu de Dios los rapidito? preparó para que nosotros fuéramos bendecidos también. Amén. Cuando ellos dicen de que esperaban lo que iba a venir era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era el Salvador que iba a venir para salvarnos a todos nosotros del pecado. Amén. Queridos hermanos, hemos aprendido en realidad de que cuando el Señor quiere liberar al hombre, nosotros debemos permitirlo ser liberados. Amén. Amén. Y tenemos también que aprender de que el Señor es el que nos debe de guiar. Debemos seguirlo a Él debemos de aprender a escuchar su voz para poder seguir su voluntad. Amén. Así que, mis queridos hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso sábado. Hasta la vista. próxima. Chao. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.